En Santiago 1:5, la Biblia nos dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este versículo es una promesa poderosa. La sabiduría divina no está fuera de nuestro alcance, sino que es un regalo disponible para todos los que la busquen con fe. Hoy veremos cómo Dios nos enseña a desarrollar una sabiduría práctica y profunda para nuestras decisiones diarias, transformando nuestra perspectiva y guiándonos en su propósito eterno. Si estás listo para descubrir cómo aplicar esta sabiduría en cada área de tu vida, acompáñanos en este viaje espiritual. ¿Estás preparado para recibir lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez te has sentido perdido deseando tener claridad en las decisiones que enfrentas cada día? ¿Te has encontrado ante un cruce de caminos buscando una señal que te guíe por el camino correcto? Si es así, no estás solo. La vida está llena de momentos en los que necesitamos algo más grande que nuestra propia comprensión para guiarnos. Y aquí es donde entra la sabiduría divina. Dios nos ofrece un tipo de sabiduría que no solo ilumina nuestro camino, sino que transforma nuestra manera de ver el mundo. Como dice en Santiago 1:5, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este versículo es una promesa, un recordatorio de que la sabiduría no está fuera de nuestro alcance, sino al alcance de todos los que la buscan con fe. Imagina por un momento lo que sería vivir cada día con una claridad profunda, donde cada decisión que tomas se alinea con el propósito divino que Dios ha trazado para ti. La sabiduría de Dios es como una luz brillante en medio de la oscuridad, guiándonos en momentos de incertidumbre. No es algo que se obtiene a través del conocimiento humano o la inteligencia terrenal, sino un regalo directo de Dios, dado generosamente a aquellos que buscan su voluntad. La sabiduría que Dios nos ofrece no es como la sabiduría del mundo. El mundo nos dice que el éxito es lo que cuenta, que la fama, el poder o el dinero son los caminos hacia la felicidad. Pero Dios nos enseña algo diferente. Él nos dice en Proverbios 2:6, porque el Señor da la sabiduría, y de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Esta sabiduría divina no es algo superficial ni temporal, es eterna, profunda y capaz de transformar nuestras vidas. Es la sabiduría que nos permite ver más allá de lo visible, entender lo que realmente importa y tomar decisiones que no solo son buenas, sino que son las mejores, alineadas con su propósito. Muchos de nosotros, en momentos de dificultad, hemos orado pidiendo sabiduría. Tal vez te has encontrado en un lugar de duda, enfrentando una situación complicada y deseando que Dios te diera una respuesta clara. Y aquí es donde la clave radica. La sabiduría no siempre llega como una revelación inmediata o como una respuesta audible. A veces, llega de una forma más sutil, a través de la paz que sentimos en nuestro corazón cuando tomamos una decisión conforme a su voluntad. Como dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es el fruto de la sabiduría de Dios. No es algo que podemos encontrar por nosotros mismos, sino un regalo que nos acompaña cuando estamos alineados con su propósito. Tomemos el ejemplo de Salomón, un hombre conocido por su sabiduría. Cuando Dios se le apareció en un sueño y le ofreció pedir lo que quisiera, Salomón no pidió riquezas ni larga vida. En cambio, pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Israel con justicia. En 1 Reyes 3:9, Salomón dijo: «Dame, pues, un corazón que entienda, para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo». Dios respondió a su petición, dándole una sabiduría incomparable. Salomón no solo entendió los misterios de la vida, sino que fue capaz de tomar decisiones justas y sabias, guiado por la visión divina. Este mismo tipo de sabiduría está disponible para ti.
No necesitas ser un rey para recibirla. Si te acercas a Dios con un corazón humilde, pidiendo su guía, Él te la dará. Es una sabiduría que trasciende el intelecto humano. Piensa en lo que significaría tener esa sabiduría divina en tu vida, no solo para tomar decisiones acertadas en tu carrera o en tus relaciones, sino también para encontrar propósito en las pequeñas cosas, para vivir en paz en medio del caos. Dios promete que te dará la sabiduría necesaria para cada situación, pero ¿cómo sabemos que estamos recibiendo esa sabiduría de Dios? La respuesta está en cómo se manifiesta en nuestras vidas. La sabiduría divina nunca nos lleva a la confusión, el temor o la ansiedad. Al contrario, cuando estamos siendo guiados por la sabiduría de Dios, experimentamos paz, claridad y confianza, aunque las circunstancias a nuestro alrededor no cambien. Este tipo de sabiduría nos lleva a vivir en rectitud, a ser fieles a lo que Dios nos ha llamado a hacer, incluso cuando el camino no es fácil. Proverbios 3:5-6 nos recuerda: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios nunca nos deja solos en nuestra búsqueda de sabiduría. Él nos ha dado su palabra, que es una lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro camino. En Salmo 119:105 leemos: lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino. La Escritura es un tesoro de sabiduría divina. Cuando nos sumergimos en ella, Dios nos habla, nos guía, nos muestra el camino a seguir. La sabiduría de Dios no se limita a decisiones grandes y trascendentales, sino que también se encuentra en los pequeños detalles de la vida cotidiana. A través de la Biblia, Dios nos enseña cómo vivir, cómo relacionarnos con los demás, cómo enfrentar los desafíos con fe y esperanza. A veces, la sabiduría de Dios llega a nosotros a través de momentos de quietud y reflexión. En 1 Reyes 19:11-12, vemos cómo Dios habló a Elías no a través del viento fuerte, ni del terremoto, ni del fuego, sino en un silencio suave. A menudo, estamos tan ocupados, tan atrapados por las demandas del día a día, que no nos damos el espacio para escuchar la voz de Dios. Es en el silencio, en la oración y en la meditación de su palabra donde podemos recibir esa sabiduría. Si te tomas el tiempo para detenerte, para buscar a Dios en oración, verás cómo Él comienza a guiarte con claridad y certeza. Imagina lo que sucedería si cada uno de nosotros viviéramos bajo la guía constante de la sabiduría de Dios. Si en cada momento, en cada decisión, buscáramos su dirección y confiáramos en su palabra. Seríamos más pacientes, más amorosos, más sabios en nuestras interacciones con los demás. Tomaríamos decisiones que no solo serían buenas, sino las mejores, alineadas con el plan eterno que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. La sabiduría de Dios no es solo para los momentos difíciles, es para todos los momentos de nuestra vida. Dios quiere que vivamos con propósito, con claridad y con paz. Así que hoy, si te encuentras buscando respuestas o sintiendo que no sabes qué camino tomar, recuerda que la sabiduría divina está disponible para ti. No importa cuál sea la situación, no importa cuán confuso o incierto te sientas, Dios promete darte la sabiduría que necesitas. Solo necesitas pedirla con un corazón humilde y dispuesto, confiando en que Él es fiel para cumplir su palabra. Como dice Proverbios 4:7, la sabiduría es la principal cosa. Adquiere sabiduría, y con todos tus bienes adquiere inteligencia. Cuando pides sabiduría a Dios, Él te la da generosamente. Te guiará, te transformará y te llevará por caminos que nunca imaginaste, pero que siempre fueron parte de su perfecto plan para ti. Para comprender cómo Dios nos enseña a reconocer las fuentes de sabiduría que Él ha dispuesto para nuestras vidas, debemos entender que la sabiduría divina no se limita a una sola vía. No es algo que podamos adquirir simplemente por nuestros propios méritos
o por los conocimientos adquiridos a lo largo de los años. La sabiduría de Dios se encuentra en su palabra, en su espíritu y en los caminos misteriosos que Él traza en nuestra vida. Así como Dios le dio a Salomón una sabiduría incomparable, cuando éste pidió un corazón que entendiera y gobernara al pueblo con justicia, hoy Dios también nos ofrece esa sabiduría si estamos dispuestos a buscarla y recibirla. En Proverbios 2:6 leemos: porque el Señor da la sabiduría, y de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Esta es una invitación clara a reconocer que la sabiduría de Dios proviene directamente de Él. No es algo que podamos encontrar fuera de su voluntad. No está en la lógica humana ni en el conocimiento terrenal. La sabiduría divina es un regalo que se revela cuando nos acercamos a Dios con un corazón humilde, dispuesto a recibir lo que Él tiene para nosotros. Al igual que Salomón, quien reconoció que su capacidad para gobernar al pueblo no dependía de su propia comprensión, sino de la dirección divina, nosotros también debemos reconocer nuestra limitación humana y pedirle a Dios la sabiduría para vivir de acuerdo con su voluntad. Dios habla a nuestros corazones de muchas maneras. En primer lugar, su palabra es una fuente abundante de sabiduría. La Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, está llena de instrucciones claras sobre cómo vivir de manera sabia y justa. En Salmo 119:105 leemos: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La Escritura ilumina nuestras decisiones diarias, ayudándonos a discernir entre lo que es correcto y lo que no lo es. No importa cuán confusa pueda parecer una situación, cuando recurrimos a la palabra de Dios, Él nos guía con claridad. Su sabiduría nunca nos llevará por caminos oscuros ni inciertos. Cada versículo, cada principio, está diseñado para mostrarnos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Además de su palabra, el Espíritu Santo es otra fuente fundamental de sabiduría. En Juan 14:26, Jesús promete: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo no solo nos enseña lo que necesitamos saber, sino que también nos da entendimiento en momentos de incertidumbre. Él es nuestro guía interior, aquella voz suave que nos susurra lo que debemos hacer. Muchas veces, esa sabiduría se presenta en forma de convicciones profundas que nos impulsan a actuar de acuerdo con los principios de Dios, incluso cuando las decisiones que tomamos parecen desafiantes o contrarias a la lógica humana. Es importante también reconocer que la sabiduría de Dios no solo se revela a través de la lectura de la Biblia o de la intuición del Espíritu Santo. A veces, Él utiliza a otras personas para impartir su sabiduría. A lo largo de las Escrituras, encontramos ejemplos de cómo Dios usó a los profetas, a los apóstoles y a otros líderes espirituales para hablar a las personas y guiarlas en su caminar con Él. En Proverbios 15:22 se nos dice: los planes fracasan por falta de consejo, pero triunfan cuando hay muchos consejeros. Dios pone en nuestro camino personas sabias que pueden guiarnos con consejos basados en los principios divinos. Sin embargo, es fundamental recordar que todo consejo debe ser evaluado a la luz de las Escrituras, porque la verdadera sabiduría de Dios siempre estará alineada con su palabra. Dios también utiliza las circunstancias de nuestra vida para enseñarnos sabiduría. A menudo, las pruebas y dificultades son vehículos a través de los cuales Él nos instruye. En Romanos 8:28, el apóstol Pablo nos recuerda: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Las experiencias de vida, aunque a veces dolorosas, son ocasiones que Dios usa para moldearnos, para darnos sabiduría y carácter. A través de ellas, aprendemos a depender completamente de Él y a discernir su dirección en nuestra vida. Cuando empezamos a entender que la sabiduría divina no es algo que buscamos por nuestra cuenta, sino que es un regalo que Dios nos da
A medida que nos acercamos a Él, nuestra perspectiva sobre la vida cambia completamente. Comenzamos a ver cada área de nuestra existencia bajo una nueva luz. Nuestras decisiones, nuestras relaciones, incluso nuestras dificultades, todo se convierte en una oportunidad para recibir la sabiduría de Dios. La sabiduría divina nos permite vivir en paz, porque sabemos que no estamos caminando solos. Cada paso que damos está guiado por la mano de Dios, y esto nos da una seguridad que trasciende las circunstancias externas. Por lo tanto, si alguna vez te has encontrado buscando sabiduría en medio de tus problemas o decisiones diarias, recuerda que Dios está dispuesto a revelártela. No importa si la situación parece confusa o si el camino no está claro. Si buscas a Dios en oración, si lees su palabra y confías en la guía del Espíritu Santo, Él te llevará por el camino correcto. La sabiduría de Dios nunca falla, siempre es perfecta y siempre nos conduce a lo mejor. En la vida, tomamos muchas decisiones, algunas grandes y otras pequeñas, pero todas tienen importancia. La sabiduría divina nos enseña a tomar decisiones con un corazón recto y una mente iluminada. Cuando elegimos seguir la sabiduría de Dios, no solo nos beneficiamos personalmente, sino que también nos convertimos en luz para los demás. La sabiduría que recibimos de Él no es solo para nuestro propio beneficio, sino para que podamos compartirla con los demás, guiando a otros hacia una vida más plena y alineada con su voluntad. La sabiduría de Dios también nos enseña a reconocer que no tenemos todo el control. Al vivir bajo su guía, aprendemos a rendirnos a su voluntad. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aquí se nos invita a soltar el control y confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Su sabiduría es infinita, mientras que nuestra comprensión es limitada. Al rendirnos a Él, reconocemos que no solo nos guía hacia lo correcto, sino que también nos enseña el valor de la obediencia y la paciencia. Al confiar en la sabiduría divina, encontramos paz, porque sabemos que no estamos solos en el proceso de toma de decisiones. Dios nos dirige con amor y misericordia. Su sabiduría es perfecta y todo lo que Él nos enseña está diseñado para nuestro bien. No debemos temer a la incertidumbre, sino confiar en su sabiduría y permitir que Él nos guíe. Recuerda que la sabiduría de Dios está disponible para ti ahora mismo. Solo tienes que buscarla con un corazón sincero y dispuesto. En tu vida, todo se alineará cuando decidas caminar bajo su guía. La sabiduría de Dios te dará claridad, dirección y paz, transformando cada área de tu vida, desde las decisiones más simples hasta las más complejas. A medida que continúas buscando su sabiduría, aprenderás a vivir conforme a su propósito para ti, y verás cómo Él te lleva por el camino que has sido llamado a seguir. Al buscar sabiduría divina, a menudo nos encontramos ante una importante distinción. La sabiduría de Dios no es la misma que la sabiduría del mundo. En 1 Corintios 1:25, Pablo nos recuerda que la locura de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Esta afirmación desafía nuestra manera de ver el conocimiento y las decisiones. En un mundo que aplaude la lógica humana, el pragmatismo y el éxito material, la sabiduría de Dios puede parecer a simple vista poco práctica o incluso contraria a lo que el mundo valora. Sin embargo, esta sabiduría divina tiene la capacidad de transformar nuestras vidas de una manera que ninguna fórmula humana podría hacer. En la sabiduría terrenal, buscamos respuestas inmediatas, resultados rápidos y en muchos casos intentamos controlar los resultados por nuestra propia fuerza. Las soluciones del mundo suelen ser superficiales, basadas en lo que es popular o conveniente, y rara vez consideran las implicaciones eternas de nuestras acciones. La sabiduría de Dios, por otro lado,
invitan a un proceso más profundo, a veces lento, pero siempre perfecto. Como se dice en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. La sabiduría mundana puede parecer acertada en el momento, pero sus resultados a menudo son temporales y conducen a la frustración, el vacío o la destrucción. En cambio, la sabiduría divina se enfoca en el bienestar eterno, nos guía hacia decisiones que traen paz, crecimiento y, finalmente, la gloria de Dios. La sabiduría de Dios no promueve el ego, ni el aislamiento, ni la independencia, características tan celebradas en la cultura contemporánea. Más bien, la sabiduría divina está profundamente arraigada en la humildad y el servicio. Jesús mismo, el mayor ejemplo de sabiduría en la historia, vino a servir, no a ser servido. En Mateo 20, 26, 28, Él declara: el que quiera ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro esclavo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Este tipo de sabiduría no busca la exaltación personal, sino la gloria de Dios y el bienestar de los demás. La verdadera sabiduría, según los estándares de Dios, está lejos del orgullo y la autosuficiencia. En cambio, está impregnada de amor y humildad, buscando siempre el bien común y la honra de su nombre. Este contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo se ve reflejado en las Escrituras, especialmente en el libro de Santiago. En Santiago 3, 14, 17, el apóstol describe dos tipos de sabiduría: la terrenal, que es animal, diabólica, y la sabiduría que viene de Dios, que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría terrenal, alimentada por la envidia y el egoísmo, crea división y desorden. La sabiduría divina, por el contrario, trae paz y restauración. En nuestra vida cotidiana, podemos observar cómo las decisiones tomadas desde la sabiduría mundana a menudo resultan en conflictos, comparaciones y luchas. Por el contrario, cuando buscamos la sabiduría divina, nuestras acciones tienden a fomentar la unidad, la paz y la cooperación. La diferencia es clara. La sabiduría del mundo se basa en el individualismo y la competencia, mientras que la sabiduría de Dios promueve el amor y el sacrificio por los demás. Distinguir entre estas dos formas de sabiduría requiere una constante reflexión y discernimiento. En 1 Juan 4:1 se nos exhorta: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Del mismo modo, debemos probar las influencias que recibimos en nuestra vida diaria. ¿De dónde proviene el consejo que seguimos? ¿Estamos tomando decisiones motivadas por el deseo de agradar a Dios y hacer su voluntad, o por la presión de la sociedad y el deseo de destacar? Al examinar nuestras acciones a través de las lentes de las Escrituras, podemos aprender a discernir cuándo estamos guiados por la sabiduría divina y cuándo estamos siendo arrastrados por los valores del mundo. La sabiduría de Dios también nos enseña a ver el sufrimiento bajo una luz diferente. Mientras que el mundo busca evitar el dolor a toda costa, la sabiduría divina nos revela que incluso en medio del sufrimiento podemos encontrar propósito y crecimiento. En Romanos 5, 3, 4, el apóstol Pablo escribe: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. En lugar de huir del dolor, la sabiduría de Dios nos enseña a abrazarlo como una oportunidad para ser transformados a su imagen. La sabiduría divina nos permite ver que el sufrimiento no es algo que simplemente debemos soportar, sino que es un medio a través del cual Dios nos moldea para cumplir con su propósito eterno. Mientras que el mundo busca soluciones rápidas para escapar del dolor, la sabiduría de Dios nos invita a una madurez,
que solo se alcanza cuando estamos dispuestos a enfrentar las pruebas con fe y confianza en Él. Este entendimiento de la sabiduría divina se ve claramente en la vida de Job. Job, un hombre justo que experimentó un sufrimiento indescriptible, no entendió inicialmente por qué estaba pasando por todo lo que enfrentaba. Sin embargo, a lo largo de su lucha, Job aprendió a depender completamente de Dios, a confiar en su sabiduría incluso cuando no podía ver el panorama completo. Al final de su prueba, Job reconoció la soberanía de Dios y la perfección de su plan. En Job 42, 5, 6, Job declara: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Esta humildad, nacida del sufrimiento y la revelación divina, es un ejemplo claro de cómo la sabiduría de Dios nos transforma incluso en medio del dolor. En lugar de quejarnos o huir, Dios nos llama a abrazar las lecciones que Él quiere enseñarnos, sabiendo que su sabiduría es mucho más grande que nuestra comprensión limitada. La sabiduría que Dios nos ofrece no siempre tiene un resultado inmediato o tangible en el sentido que el mundo espera. Mientras que la sabiduría humana a menudo busca logros y resultados visibles, la sabiduría divina trabaja en lo profundo del corazón, transformando nuestras motivaciones, pensamientos y actitudes. En 2 Corintios 4, 16, 18, Pablo nos recuerda que no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. La sabiduría de Dios nos lleva a una perspectiva eterna, donde las preocupaciones y dificultades de este mundo pierden su peso en comparación con la gloria que nos aguarda. Esta sabiduría nos permite vivir con una paz que trasciende las circunstancias, porque sabemos que Dios está trabajando en nosotros para algo mucho más grande. Como vemos, la sabiduría de Dios nos invita a un estilo de vida que no se mide por los estándares mundanos. Nos enseña a vivir con humildad, paciencia y confianza en su plan, reconociendo que nuestras vidas están bajo su control soberano. La sabiduría divina no se limita a un conjunto de principios o reglas, sino que es una relación profunda con el Creador, que nos transforma desde adentro hacia afuera. Nos da el discernimiento para reconocer cuándo estamos siendo influenciados por los valores del mundo y cuándo estamos caminando en alineación con la voluntad de Dios. Cuando comenzamos a vivir según la sabiduría divina, vemos la vida desde una perspectiva completamente nueva. Aprendemos a tomar decisiones que no solo nos beneficien a nosotros mismos, sino que también glorifiquen a Dios y edifiquen a los demás. La sabiduría de Dios nos lleva a vivir de manera que nuestros actos reflejen su carácter y propósito eterno. Nos ayuda a reconocer que nuestras vidas tienen un propósito más allá de lo temporal y que las decisiones que tomamos hoy impactan nuestra eternidad. Por tanto, al discernir entre la sabiduría de Dios y la del mundo, debemos examinar nuestras motivaciones, nuestras acciones y nuestras prioridades. ¿Estamos buscando agradar a Dios o estamos buscando agradar a las expectativas del mundo? ¿Estamos tomando decisiones guiados por su palabra o por el temor al fracaso y al juicio humano? Al centrarnos en la sabiduría divina, encontramos paz y dirección, sabiendo que estamos caminando en el camino que Él ha preparado para nosotros. Cuando hablamos de sabiduría divina, es esencial entender que no se trata únicamente de conocer lo correcto o lo incorrecto. La sabiduría que Dios nos ofrece va mucho más allá del simple conocimiento. Tiene que ver con cómo vivimos, cómo tomamos decisiones y cómo nos alineamos con su propósito para nuestra vida. No es una sabiduría que se alcanza a través de una acumulación intelectual o de experiencia humana, sino que se manifiesta a través de nuestra obediencia a su voluntad. La sabiduría de Dios se pone a prueba en la práctica, en la manera en que actuamos, hablamos y tomamos decisiones todos los días. Proverbios 4:7 nos dice: «La sabiduría es la principal cosa. Adquiere sabiduría,
y con todos tus bienes adquiere inteligencia. Aquí, el versículo nos señala la importancia fundamental de la sabiduría. Todo lo que hagamos en la vida debe ser iluminado por esa sabiduría que proviene de Dios. Pero lo verdaderamente crucial es cómo esta sabiduría se integra en nuestras acciones. No basta con saber lo que Dios quiere, sino que debemos actuar en consecuencia. La obediencia es el corazón de la sabiduría. Es fácil pensar que sabemos lo que es correcto. Después de todo, ¿quién no sabe que debemos ser amables, honestos y vivir en paz con los demás? Sin embargo, la sabiduría de Dios nos desafía a vivir en un nivel mucho más profundo, porque la obediencia a su sabiduría no siempre se ajusta a nuestras expectativas humanas. En el Evangelio de Juan, Jesús nos dice: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Juan 14:15. Esta es una invitación clara a obedecer, pero no una obediencia superficial o forzada. Es una obediencia que surge del amor genuino por Dios. Una obediencia que nos permite ver las decisiones cotidianas desde la perspectiva divina. La sabiduría de Dios, entonces, no es solo algo que se aprende de manera pasiva, es algo que se experimenta activamente a través de la obediencia. Cada vez que tomamos una decisión guiados por su palabra, cada vez que respondemos a las situaciones de la vida conforme a lo que Él nos enseña, estamos creciendo en sabiduría. Pero, ¿cómo sabemos que estamos siendo obedientes a la sabiduría divina y no simplemente siguiendo nuestra propia voluntad? La respuesta está en la paz que sigue a la obediencia. En Filipenses 4:7, Pablo nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es el testimonio de que estamos caminando en obediencia. La sabiduría de Dios no solo nos guía hacia lo correcto, sino que nos da paz incluso cuando las decisiones no son fáciles o cuando los resultados no son inmediatos. A veces, la sabiduría de Dios nos lleva por caminos que parecen inciertos, pero la paz que sentimos al seguir su voluntad es una señal de que estamos en el camino correcto. Este proceso de obediencia también implica confiar en Dios incluso cuando no comprendemos completamente el propósito detrás de nuestras decisiones. La sabiduría divina no siempre sigue una lógica humana. ¿Cuántas veces en la vida nos encontramos en situaciones que no entendemos, pero que, a través de la fe, sabemos que son parte del plan de Dios? En Proverbios 3, 5, 6, se nos enseña a confiar en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es fácil querer confiar en nuestra propia capacidad para tomar decisiones, pero la sabiduría de Dios nos invita a depender completamente de Él. La obediencia no siempre es fácil, pero es el medio a través del cual somos transformados. Vivir con sabiduría divina nos lleva a tomar decisiones que glorifican a Dios y nos alinean con su propósito. Muchas veces, estas decisiones no siguen el patrón del mundo. Vivir en sabiduría divina no siempre significa tomar la decisión más popular o la que parece más conveniente. A veces, Dios nos llama a actuar en formas que no se comprenden de inmediato, pero que, al final, traen una bendición más grande. La obediencia a su sabiduría puede requerir sacrificios, pero esos sacrificios son siempre recompensados con bendiciones que superan cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. En la vida cristiana, la obediencia a la sabiduría divina también se prueba en los momentos de prueba. Cuando enfrentamos dificultades, la sabiduría de Dios nos llama a mantenernos firmes, a confiar en Él y a perseverar, sabiendo que Él tiene el control. El apóstol Santiago nos dice: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia». Santiago 1, 2-3. Esto es, de nuevo, un testimonio de cómo la sabiduría de Dios no está basada en la comprensión humana. La paciencia, el gozo y la perseverancia que nacen de las pruebas son un fruto de la sabiduría divina, que nos lleva a crecer y madurar, incluso en medio del sufrimiento.
Al comprender cómo la sabiduría divina nos enseña a obedecer, podemos comenzar a ver nuestra vida diaria bajo una nueva luz. No se trata solo de tomar decisiones correctas, sino de vivir una vida de entrega constante a la voluntad de Dios. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento debe estar alineado con su sabiduría. Esta es la verdadera sabiduría. Vivir cada momento de acuerdo con los principios de Dios, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias, sabiendo que su voluntad es perfecta y que Él siempre proveerá. Por supuesto, este proceso de vivir en obediencia requiere una transformación del corazón. La sabiduría divina no se puede obtener simplemente a través de esfuerzos humanos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para guiarnos en el camino correcto. Jesús lo dijo claramente: el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas. Juan 14:26. La sabiduría de Dios se convierte en una parte integral de nuestra vida cuando permitimos que el Espíritu nos moldee, nos transforme y nos guíe en cada decisión. Cuando buscamos la sabiduría divina en todas las áreas de nuestra vida, comenzamos a ver cómo todo se conecta. No es solo una sabiduría que nos lleva a tomar decisiones correctas, sino una sabiduría que transforma nuestra forma de vivir, que cambia nuestra perspectiva sobre el trabajo, la familia, las relaciones y nuestra relación con Dios. Cada aspecto de nuestra vida es tocado por la sabiduría divina, y todo cobra un nuevo propósito. De esta manera, la sabiduría de Dios no solo nos guía en la toma de decisiones, sino que nos lleva a vivir una vida plena y satisfactoria, en la que nuestra existencia está completamente alineada con su voluntad. Es importante recordar que la sabiduría divina no significa tener todas las respuestas. Vivir bajo la sabiduría de Dios no nos garantiza que siempre entenderemos por qué ocurren las cosas o que siempre veremos el resultado inmediato de nuestras decisiones. Sin embargo, la sabiduría divina nos da algo mucho más valioso: la confianza en que Dios está a cargo, que Él tiene un propósito para nosotros y que, a pesar de las dificultades, su plan es perfecto. Como dice Isaías 55:9, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La sabiduría de Dios no siempre se ajusta a nuestra lógica, pero podemos confiar plenamente en que su sabiduría es infinita y perfecta. La obediencia a la sabiduría divina también nos invita a vivir con un propósito eterno en mente. A menudo, estamos tan enfocados en las preocupaciones y los logros inmediatos que olvidamos que nuestra vida tiene un propósito que va más allá de lo temporal. La sabiduría de Dios nos ayuda a vivir con una perspectiva eterna, recordándonos que nuestras decisiones tienen un impacto no solo en esta vida, sino en la eternidad. En 2 Corintios 4:18, Pablo nos dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En resumen, vivir según la sabiduría divina implica obedecer, incluso cuando no entendemos completamente, confiar en su plan perfecto y vivir con un propósito eterno en mente. A través de esta obediencia somos transformados, no solo como individuos, sino como testigos de la gloria de Dios en el mundo. La sabiduría divina nos guía a una vida plena, alineada con su voluntad, y nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta sabiduría no es solo una opción, es el camino que nos lleva a la verdadera vida, la vida en abundancia que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles, una de las preguntas más frecuentes es: ¿cómo puedo estar seguro de que estoy tomando la decisión correcta? Esta incertidumbre es algo que todos experimentamos en diferentes momentos de nuestra vida y es completamente natural. Sin embargo, la clave para tomar decisiones sabias y alineadas con la voluntad de Dios no reside solo en el conocimiento que tenemos ni en nuestra propia habilidad para razonar, sino en nuestra disposición a buscar su guía y escuchar su voz. Dios, en su infinita sabiduría,
ha prometido guiarnos y darnos entendimiento, incluso en los momentos más inciertos. En Jeremías 29:11, Él nos asegura: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Esto nos recuerda que no estamos solos en nuestras decisiones, sino que Dios tiene un plan perfecto para nosotros y está dispuesto a guiarnos en cada paso. La sabiduría divina no siempre llega de forma inmediata ni con respuestas claras y directas a nuestras preguntas. A veces, Dios nos pide que demos un paso de fe sin conocer todos los detalles. Es en esos momentos de incertidumbre que la sabiduría de Dios se convierte en un ancla que nos mantiene firmes. Como se nos enseña en Proverbios 3, 5, 6, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La sabiduría divina nos llama a confiar completamente en Dios, no solo en los momentos fáciles, sino también en los más inciertos. Cuando confiamos en su dirección, Él nos guía a través de la oscuridad, iluminando el camino y dándonos paz en medio de la confusión. Cuando enfrentamos decisiones difíciles, es importante recordar que la sabiduría de Dios no nos lleva a la confusión ni al temor, sino a la paz que sobrepasa todo entendimiento, como se nos promete en Filipenses 4:7. Esta paz no es el resultado de nuestras propias decisiones o de nuestro entendimiento limitado, sino que es un regalo de Dios que confirma que estamos siguiendo su voluntad. A veces, la paz de Dios llega antes de tomar una decisión, y otras veces es el fruto de la obediencia que sigue a nuestra decisión. En cualquiera de los casos, esta paz es un indicio claro de que estamos siendo guiados por su sabiduría. La sabiduría divina, entonces, no solo nos ayuda a tomar decisiones correctas, sino que también nos enseña a esperar en el Señor. Vivimos en una cultura que valora la rapidez y la eficiencia, donde las respuestas inmediatas y las soluciones rápidas son la norma. Sin embargo, el proceso de tomar decisiones sabias a menudo requiere paciencia, reflexión y, sobre todo, espera. En Isaías 40:31 se nos recuerda que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí se nos enseña que la sabiduría divina a menudo requiere tiempo y paciencia. Al esperar en el Señor, Él nos fortalece y nos da la claridad que necesitamos para tomar decisiones que reflejan su voluntad. La espera en Dios no significa estar inactivos, sino estar atentos a su guía, orando, reflexionando en su palabra y permitiendo que su espíritu nos guíe. A menudo, la sabiduría de Dios nos invita a esperar antes de actuar. En vez de apresurarnos a tomar decisiones impulsivas, podemos confiar en que Él está trabajando en nuestro interior, dándonos la sabiduría necesaria para responder de manera adecuada a las circunstancias que enfrentamos. Tomar decisiones sabias también significa considerar el impacto de nuestras elecciones no solo en nosotros mismos, sino en aquellos que nos rodean. La sabiduría divina siempre tiene un enfoque más amplio que el interés personal. Como nos enseña en Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En la sabiduría de Dios, nuestras decisiones afectan a la comunidad y al cuerpo de Cristo. Cada elección que tomamos tiene un impacto en las personas que nos rodean, y la sabiduría divina nos enseña a considerar no solo nuestros propios intereses, sino también cómo nuestras acciones afectan a los demás. Este enfoque integral de la sabiduría de Dios también nos invita a ser sabios al considerar las consecuencias a largo plazo de nuestras decisiones. Las decisiones que tomamos hoy pueden tener repercusiones que duran toda una vida. La sabiduría divina nos ayuda a ver más allá de lo inmediato y a tomar decisiones que, aunque difíciles, conducirán a un bien mayor en el futuro. En 2 Corintios 4:17,
Pablo nos recuerda que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La sabiduría de Dios nos ayuda a ver las pruebas del presente a través de la perspectiva de la eternidad y nos guía a tomar decisiones que reflejen esa visión. A medida que buscamos sabiduría para nuestras decisiones, es importante recordar que el proceso no siempre será perfecto ni libre de dificultades. A veces, aunque estemos buscando la sabiduría divina, enfrentamos momentos de confusión o incertidumbre. Sin embargo, debemos confiar en que Dios está con nosotros en todo el proceso, guiándonos y perfeccionando nuestra fe. La sabiduría de Dios se revela en el caminar, no solo en el resultado final. En Santiago 1:5 se nos anima: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este versículo nos da la confianza de que cuando buscamos a Dios con sinceridad, Él nos da la sabiduría que necesitamos, sin reproches ni reservas. Es importante también recordar que, aunque buscamos la sabiduría de Dios, nunca debemos subestimar el valor de la comunión con otros creyentes. A veces, la sabiduría divina se manifiesta a través del consejo de otros hermanos y hermanas en la fe. En Proverbios 11:14, se nos enseña que donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Dios utiliza a la comunidad cristiana para brindarnos sabiduría. Los consejos de aquellos que están en comunión con el Espíritu pueden ser una confirmación de la dirección que Dios nos ha dado. La sabiduría de Dios no solo se experimenta de manera individual, sino que también se vive en el contexto de la Iglesia, donde somos guiados y apoyados por la sabiduría colectiva del cuerpo de Cristo. Este entendimiento de la sabiduría divina no nos lleva a una vida de pasividad, sino a una vida de acción informada por el Espíritu Santo. Cada decisión que tomamos debe ser el resultado de un proceso continuo de oración, reflexión en la palabra, espera en Dios y búsqueda del consejo sabio. La sabiduría de Dios no solo se aplica a los grandes momentos de decisión, sino a cada pequeño acto de obediencia diaria. Desde la forma en que tratamos a los demás hasta cómo manejamos nuestros recursos, cada área de nuestra vida debe estar gobernada por la sabiduría divina. Dios nos ha dado el regalo de su sabiduría para guiarnos no solo a través de los grandes momentos de la vida, sino en cada decisión que tomamos. Desde las decisiones personales hasta las profesionales, la sabiduría de Dios nos ilumina el camino. Al tomar decisiones con sabiduría, estamos alineándonos con el plan perfecto que Él tiene para nosotros y estamos permitiendo que su voluntad se manifieste en nuestra vida. A medida que crecemos en nuestra relación con Él, descubrimos que la sabiduría divina nos transforma. No solo toma forma en lo que decidimos, sino también en cómo nos comportamos, cómo respondemos a las dificultades, cómo tratamos a los demás y cómo vivimos con propósito. La sabiduría divina nos enseña a ser buenos administradores de todo lo que Dios nos ha confiado, a ser compasivos con los demás, a ser humildes y, sobre todo, a reflejar el amor y la justicia de Dios en todo lo que hacemos. Así, a medida que tomamos decisiones con sabiduría divina, nuestras vidas reflejan su gloria y testifican su fidelidad. La sabiduría divina es un regalo extraordinario que Dios nos ofrece, pero para comprender su poder transformador, es necesario profundizar en los frutos que esta sabiduría produce en nuestras vidas. Vivir guiados por la sabiduría de Dios no es simplemente tomar decisiones correctas, sino que implica una transformación completa de nuestro ser, que afecta todas las áreas de nuestra vida, nuestra forma de pensar, de actuar y sobre todo nuestra relación con Dios y con los demás. La sabiduría que proviene de lo alto tiene el poder de cambiarnos profundamente, dándonos una paz duradera, una visión clara del propósito divino y una capacidad renovada para amar y servir a otros. A lo largo de la Escritura, vemos cómo la sabiduría de Dios se manifiesta en el carácter y la vida de aquellos que la buscan.
La sabiduría divina no es superficial ni temporal. Es una cualidad que impregna toda nuestra vida y que, a medida que crecemos en ella, da frutos que son evidencia de su presencia en nosotros. En Proverbios 9:10 se nos dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquí, el principio de la sabiduría es el temor reverente a Dios. Es un entendimiento profundo de que Él es el Creador, que su voluntad es perfecta y que nuestra vida tiene sentido solo cuando estamos alineados con su propósito. Esta reverencia y respeto por Dios es la base de una sabiduría que va más allá del conocimiento intelectual y nos lleva a vivir con una comprensión profunda de la vida y la realidad que nos rodea. La sabiduría de Dios también tiene el poder de traer paz a nuestros corazones. Cuando tomamos decisiones basadas en la sabiduría divina, experimentamos una paz que no depende de las circunstancias, sino de nuestra confianza en que estamos caminando en su voluntad. En Filipenses 4:7 se nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La sabiduría de Dios, por tanto, no solo nos guía a través de las decisiones que tomamos, sino que también nos da una paz interior que trasciende nuestra comprensión humana. No importa lo incierto que pueda ser el futuro, ni las dificultades que enfrentemos. Cuando confiamos en la sabiduría de Dios, experimentamos una serenidad que solo Él puede dar. Este tipo de paz no es algo que podamos generar por nuestros propios esfuerzos. La paz, que sobrepasa todo entendimiento, es un fruto directo de vivir en obediencia a Dios y confiar en su guía. En medio de las tormentas de la vida, cuando los problemas parecen abrumarnos, esa paz divina nos asegura que estamos siendo guiados por un propósito mayor, que Dios está en control y que su sabiduría es suficiente para guiarnos a través de cualquier dificultad. Esta paz no es el resultado de una situación resuelta, sino el resultado de estar en comunión constante con Dios y de permitir que su sabiduría gobierne nuestras decisiones. La sabiduría divina también nos lleva a una mayor humildad. En Santiago 3:13 se nos enseña: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La verdadera sabiduría se demuestra en la humildad y en la mansedumbre, no en el orgullo ni en la autosuficiencia. La sabiduría de Dios nos enseña a reconocer nuestras limitaciones, a no confiar en nuestra propia comprensión, sino a buscar siempre su dirección. Esta humildad no nos lleva a la pasividad o la debilidad, sino que nos da una fortaleza tranquila que proviene de saber que no estamos solos en nuestro caminar. La sabiduría de Dios nos permite ser firmes, pero no en nuestra propia fuerza, sino en la seguridad de que estamos siendo sostenidos por su gracia. A medida que crecemos en sabiduría, también nos volvemos más capaces de perdonar y de mostrar misericordia. La sabiduría de Dios transforma nuestra perspectiva sobre las personas y las situaciones, permitiéndonos ver más allá de los errores y las faltas de los demás. En Colosenses 3:13 se nos instruye: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La sabiduría de Dios nos enseña que el perdón no es solo una acción, sino una actitud que refleja el amor y la misericordia que hemos recibido de Él. Nos lleva a actuar con paciencia, comprensión y compasión hacia aquellos que nos han hecho daño, reconociendo que, así como nosotros hemos sido perdonados, también debemos perdonar a los demás. La sabiduría divina también tiene el poder de unir. En Efesios 4:3, Pablo nos exhorta a solicitar con diligencia preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La verdadera sabiduría no crea divisiones ni conflictos, sino que promueve la unidad y la paz entre los creyentes. En un mundo tan fragmentado y dividido, la sabiduría de Dios nos enseña a vivir en armonía, a buscar el bienestar de los demás por encima del nuestro y a trabajar juntos para avanzar en el propósito de Dios.
A través de la sabiduría divina, encontramos la capacidad de resolver conflictos de manera justa, de reconciliarnos con los demás y de vivir como un solo cuerpo en Cristo. La sabiduría divina también nos lleva a un profundo amor por la justicia. Dios es un Dios justo, y la sabiduría que Él ofrece siempre está enraizada en la verdad y la rectitud. En Proverbios 21:3 se nos dice: hacer justicia y juicio es más agradable a Jehová que el sacrificio. La sabiduría divina nos lleva a valorar la justicia, no solo en términos de nuestras relaciones con los demás, sino en nuestra relación con Dios. La sabiduría nos enseña a hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, y a actuar con integridad en todas las áreas de nuestra vida. Nos capacita para ver la injusticia cuando está presente y nos motiva a defender lo que es justo, alineándonos con los principios de Dios. El amor por la justicia que la sabiduría divina fomenta también nos ayuda a vivir con una mayor responsabilidad. Cuando vivimos bajo la sabiduría de Dios, nos damos cuenta de que nuestras acciones tienen consecuencias no solo para nosotros, sino también para los demás. La sabiduría divina nos enseña a ser buenos administradores de los recursos que Dios nos ha dado, a ser responsables con nuestras decisiones y a buscar siempre el bien común. Nos recuerda que nuestra vida es un reflejo de nuestro amor por Dios y que nuestras acciones deben reflejar ese amor en todo momento. A medida que crecemos en sabiduría, también nos volvemos más capacitados para discernir las necesidades de los demás. La sabiduría divina nos lleva a ver más allá de la superficie, a comprender las luchas internas que otros pueden estar enfrentando y a actuar con compasión. En 1 Juan 3:17-18 se nos dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La sabiduría divina no solo nos enseña a discernir la verdad en situaciones complejas, sino también a actuar con generosidad y amor hacia aquellos que nos rodean. A medida que la sabiduría de Dios se convierte en la guía central de nuestra vida, empezamos a ver cómo todo lo que hacemos tiene un propósito más grande. No se trata solo de vivir para nosotros mismos, sino de vivir para reflejar a Cristo en todas nuestras acciones. La sabiduría divina nos lleva a un caminar más cercano con Dios, un caminar que no solo nos transforma, sino que también impacta positivamente a todos los que nos rodean. Al buscar la sabiduría de Dios, no solo estamos tomando decisiones correctas, estamos permitiendo que Él nos moldee, nos perfeccione y nos use para cumplir su propósito eterno. Es en este proceso de crecimiento y transformación que la sabiduría divina deja su huella más profunda. No es una sabiduría que solo cambia nuestra mente, sino que transforma nuestro corazón, nuestras emociones y nuestra manera de vivir. La sabiduría de Dios, entonces, no es solo un atributo que poseemos, sino una forma de vida que reflejamos. Vivir en sabiduría divina es vivir de acuerdo con la voluntad perfecta de Dios, y en ese caminar encontramos paz, justicia, amor y propósito, sabiendo que cada paso que damos está guiado por su mano sabia y amorosa. Al final de este recorrido por la sabiduría divina, es importante reflexionar sobre lo que realmente significa vivir guiados por la sabiduría de Dios. A menudo, pensamos que la sabiduría es un simple conocimiento que adquirimos con el tiempo, o una habilidad para tomar decisiones acertadas. Sin embargo, la sabiduría de Dios es mucho más que eso. Es una relación dinámica y constante con el Creador, una guía profunda que transforma cada aspecto de nuestra vida, desde lo más cotidiano hasta lo más trascendental. La sabiduría que Dios nos ofrece no solo se trata de adquirir información o aprender principios. Se trata de un proceso continuo de alineación con su voluntad, una disposición constante a dejar que su espíritu nos moldee y transforme. La sabiduría divina nos invita a caminar de su mano, a confiar plenamente en su dirección
sin importar las circunstancias que enfrentemos. Esta sabiduría no es algo que simplemente se recibe una vez, sino que es algo que se cultiva día tras día, en cada decisión, en cada oración y en cada momento de fe. Es importante entender que, a medida que buscamos y vivimos bajo la sabiduría de Dios, no estamos solo tomando decisiones acertadas, sino que estamos participando activamente en la obra de Dios en nuestra vida y en el mundo. Cada elección, cada paso que damos, tiene un propósito eterno. Dios no nos da sabiduría para nuestro beneficio exclusivo, sino para que, a través de ella, podamos reflejar su amor, su justicia y su paz a los demás. La sabiduría divina nos hace instrumentos en sus manos, transformando nuestra vida y, por ende, impactando a aquellos que nos rodean. En el proceso de vivir en la sabiduría de Dios, es fundamental recordar que no siempre entenderemos todos los caminos de Dios. La sabiduría divina nos desafía a confiar, incluso cuando no vemos el panorama completo. Es en esos momentos de incertidumbre donde la fe y la obediencia se convierten en los pilares que sostienen nuestra confianza en Él. La sabiduría de Dios no se mide por nuestra capacidad de entender todo, sino por nuestra disposición a confiar en que su plan es perfecto, incluso cuando no lo comprendemos todo. Así, vivir según la sabiduría de Dios no es un llamado a la perfección humana, sino un llamado a la obediencia y la humildad. No somos llamados a ser sabios en nuestras propias fuerzas, sino a depender de la fuente inagotable de sabiduría que es Dios mismo. En cada momento de dificultad, en cada incertidumbre, su sabiduría es suficiente para guiarnos. La sabiduría de Dios nos hace más humildes, más pacientes, más dispuestos a servir a los demás y más abiertos a su transformación. Al buscar la sabiduría de Dios, no solo estamos buscando respuestas para nuestras vidas, sino que estamos invitando a Dios a ser el autor de nuestra historia, permitiendo que Él reescriba nuestras narrativas y nos conduzca hacia un futuro lleno de propósito. En cada paso de fe, en cada acto de obediencia, la sabiduría divina nos lleva más cerca de la vida abundante que Jesús prometió en Juan 10:10. La sabiduría de Dios es en última instancia una invitación a vivir plenamente, a ser transformados por su amor y, a través de esa transformación, a transformar el mundo a nuestro alrededor. Así que hoy, al concluir este recorrido, te invito a que busques esa sabiduría sin reservas, a que confíes en su guía sin importar cuán incierto se vea el camino. La sabiduría de Dios te llevará a lugares que no habías imaginado, te dará la paz que sobrepasa todo entendimiento y, lo más importante, te llevará a vivir conforme al propósito eterno que Él ha trazado para ti. Al abrirte a su sabiduría, te abres a una vida de plenitud, dirección y paz, sabiendo que cada paso que das está firmemente anclado en su amor y su propósito divino.